Wally Tonali, queridos amigos, buena energía, bienvenidos a una edición más de Radio 7, Radio Cuauhtémoc. Hoy con el placer, queridos amigos, de tener la presencia del doctor Alejandro Peña Ayala en una importante conferencia que nos brindó en la investigación, una opción para ejercer la vocación y enriquecer la vida misma dentro de este quinto encuentro de investigación que tenemos en nuestra Vocacional 7. Bienvenido, querido doctor, siempre un placer que vengas hasta tu casa. Hoy me dio mucho gusto ser testigo una vez más de tu ponencia porque empezaste con algo muy bonito. Comentabas al alumno, el que quiere estar por libertad, que esté en mi conferencia, el que no, se puede retirar. Y se puede retirar porque así es la vida. Cuando hacemos las cosas por amor, cuando hacemos las cosas por convicción, le vamos a dar más contenido a la vida que si las hacemos por un simple protocolo. Comentabas también en tu conferencia que desafortunadamente hay gente que a veces llega al doctorado y dice, ¿por qué quiere hacer usted el doctorado? Porque lo quiero hacer, pero ¿qué quiere hacer del doctorado? No lo saben. Y obviamente ahí están desperdiciando la posibilidad de darle un potencial al país y a sus mismas vidas porque no tienen claro el objetivo. ¿Cuál fue la sustancia de tu conferencia el día de hoy, mi querido doctor? Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a la comunidad por este medio. Y respondiendo a la pregunta es expresar la esencia de lo que es la investigación, el desarrollo de la misma, los retos, las responsabilidades, pero sobre todo la gran satisfacción que implica para aquel que tiene la oportunidad de dedicar su vida a tan importante labor y llevarla a cabo, y con ello esperando de que quede una semilla entre la comunidad de este centro de estudios a efecto de estimularlos para que en su momento consideren dar rienda suelta a su creatividad y hagan realidad sus sueños a través de la investigación. Maestro investigador de la CEPI de la ESIME Zacatenco, pero me llama mucho la atención cuando comentábamos tu currícula, que decías, he tenido la oportunidad, gracias a la vida, de estar en el sector iniciativa privada, en el sector gubernamental y obviamente como académico. Eso te da una formación más amplia, más integral, que a lo mejor alguien que solo se dedica a la pura investigación o que a lo mejor solamente es empresario, porque comentabas también dentro de tu conferencia que hay gentes que se dedican a lo que es la innovación, la tecnología, otros se dedican a ciertos aspectos de motivación, de innovación, pero el que tú hayas tenido esa experiencia, ¿qué le puedes comentar al respecto a los chicos? ¿Es recomendable que solo se dediquen a la investigación o que tengan como tú el privilegio de tener las tres áreas para que tengan más integralidad en la vida? ¿Qué opinas al respecto? Después ya de ver esto en conjunto, ¿te hubiera gustado exclusivamente ser investigador desde el principio o haberte seguido dedicando a la iniciativa privada o haber seguido dedicándote como una persona dedicada al servicio público de por vida? Una pregunta muy interesante, y eso me hace recordar la frase de una melodía que indica: caminante no hay camino, camino se hace al andar. Y eso es lo que representa para cada ser humano a lo largo de su vida. ¿Qué hace con ella? También el libro de Eclesiastés menciona de que hay tiempos para todo, para reír, para llorar, etc. En este caso particular, en el centro en el que hoy me encuentro, en esta vocacional número 7, se caracteriza por la juventud de sus estudiantes, gente que está entre la etapa adolescente y la juventud misma. Es el momento para ellos de estudiar, de aprender, de formarse y demás, pero también implica una gran responsabilidad como aspecto preparatorio de qué van a hacer con su vida el día de mañana, a través de continuar sus estudios de educación superior o bien dedicándose ya a ejercer su carrera de técnico para la cual se prepararon en este centro de estudios. Por lo tanto, ahí ya de entrada surge la primera decisión: ¿qué van a hacer a continuación? ¿Estudiar, trabajar o ambas cosas? Yendo al fondo de la pregunta, el caso particular, pues hay gente que se dedica a la academia toda su vida, es decir, primero como estudiante, más adelante como asistente y posteriormente como profesor. Hay quienes con un nivel de licenciatura tienen la oportunidad de ingresar al claustro académico de una institución dando clases ya sea a nivel de educación media superior o bien licenciatura. En el ámbito internacional, sobre todo de países de primer mundo, eso no es posible. Fue una de las primeras enseñanzas que me llevé cuando yo era doctorante,
que para entonces yo ya tenía varias décadas de ejercer como catedrático a nivel superior, en donde me doy cuenta de que en el extranjero, países como Estados Unidos, Europa Occidental, de Asia, como Japón, si uno de entrada no tiene doctorado, no debe ni siquiera distraer a las autoridades académicas pretendiendo ingresar a una institución académica. Posteriormente, cuando yo estudio el postdoctorado, descubro que más que ser un grado académico era una necesidad, porque los estudiantes en el extranjero cursan todos sus niveles educativos, incluyendo el doctorado, y terminan a una temprana edad, es decir, por ahí de los 28 o 30 años de edad. En realidad son inmaduros desde el punto de vista de lo que es la vida. La vida como tal, yo siempre se le he dicho a mis alumnos, está fuera de las aulas, fuera del claustro académico, cuando implica ganarse el alimento, llevar pan día a día a su casa, a su familia. Eso es la vida a través de ejercer aquello para lo cual se prepararon. Por lo tanto, esos estudiantes que ya son doctores y nunca han trabajado, no se les puede soltar con facilidad un grupo para formarlo, dándole cátedra, tampoco un proyecto de investigación, y por eso surge el término postdoctorado, que es precisamente para jóvenes que sin tener experiencia y en etapa de transición a la madurez, antes que estar frente al grupo, antes que tener un proyecto de investigación y responder a semejante compromiso, primero se preparan en lo que se llama postdoctorado. Luego entonces surge como una nueva instancia para que se vayan soltando, y en cierto modo son los aprendices en las instituciones académicas como las que yo he estado, el caso de la Universidad de Osaka, el caso del Massachusetts Institute of Technology, donde ese es precisamente el tipo de gente que llega ahí. Luego entonces significa que hasta después de tener el postdoctorado uno puede ya aspirar a ingresar al claustro académico de una institución. La respuesta es, en países de primer mundo, sí. En el caso de México, pasa por una transición y paulatinamente sus cuadros académicos se vienen actualizando. ¿Qué es lo que se ha privilegiado aquí? Yo lo veo porque lo viví en carne propia durante los 80, los 90. Hay dos tipos de profesores, aquellos que se han mantenido dentro de la academia una vez de que obtuvieron su título de licenciatura en algo y han tenido la oportunidad de ejercer hasta hoy, y algunos que además de ello han actualizado sus niveles académicos estudiando una especialidad, maestría, doctorado, postdoctorado sobre la marcha, ya sea uno tras otro de manera consecutiva o dejando ciertos periodos entre ellos. Pero además de esos están aquellos que, independientemente de ejercer como catedrático bajo un interinato o un tiempo parcial de 3 horas, 6 horas de nombramiento, en mi caso yo comencé con 12 horas en el Politécnico, tienen una vida aparte, una vida en el ámbito profesional donde ejercen su carrera. Como bien mencionaste, en este caso yo tuve la oportunidad de ejercer en la burocracia, desde ser un aprendiz hasta llegar a ser subdirector en la Secretaría de Salud, en la banca, desde ser un becario hasta ser gerente, subgerente en el caso de Bancomex, y como también en la iniciativa privada, de ser un empleado hasta ser un empresario durante 10 años, que participó en licitaciones públicas internacionales. ¿Cuál es la ventaja de tener una formación profesional y una experiencia? Que cuando uno la comparte en el ámbito académico, enriquece el saber teórico práctico con aspectos de la vida real, cosa que aquel que se ha mantenido dentro del aula no tiene esa vivencia y por lo tanto está limitado en compartir la formación. Porque no debemos olvidar que el fin último de toda institución académica, desde la preprimaria hasta el postdoctorado, es que la persona, una vez adquiriendo los conocimientos y desarrollando las habilidades pertinentes, ejerza esa competencia en el ámbito de la vida profesional, cual el que escoja, el que desarrolle, donde se le abra la oportunidad para vivir, para trabajar. Fíjate que es muy elemental lo que voy a comentar, pero a la vez no lo es. Tú lo comentaste también en la conferencia. Obviamente características que tiene un investigador: gentes con imaginación, curiosidad, creatividad, ingenio, inspiración, ingenio, que son reflexivos, pero dijiste algo también importante: inteligentes, porque a veces no somos inteligentes, o abstractamente o emocionalmente, y hacemos perder el tiempo a la gente, o no sabemos aquilatar el tiempo de los otros, o el tiempo de nosotros también para darle a la vida una cobertura inteligente, precisamente una cobertura integral.
y pues qué nos comentas al respecto, qué es realmente una inteligencia de alguien que aspira a ser investigador. Bueno, en aquella lámina donde expuse algunas características, mencioné posteriormente que el término inteligencia no lo había puesto a propósito. En primer lugar, porque todo ser vivo cuenta con cierto grado de inteligencia, y ni qué decir del ser humano, ¿verdad? En mayor o en menor proporción unos de otros, y uno también diría qué tipo de inteligencia, la intelectual, la inteligencia emocional, etc. En ese sentido, definitivamente esa es una cualidad indispensable en todo ser humano, pero en particular en aquel que busca que a través de la vida que ejerce como investigador trate de generar un nuevo conocimiento que debe estar debidamente fundamentado para que tenga toda la acreditación y solidez que le permita ser conocido como una verdad. Y esa es la razón en donde la inteligencia es un elemento indispensable para que esa persona sea capaz de generar, de descubrir, de aportar nuevo conocimiento, y más aún de comprobarlo a través de la demostración matemática, mediante una verificación llevada a cabo por medio de un experimento, a través de lo que es la recolección de evidencia empírica que venga a sustentar la verdad que él está defendiendo a través de su hipótesis, que una vez comprobada pues ya se vuelve una tesis, es decir, una nueva propuesta que se abre ante el mundo para ser considerada, conocida, criticada y en su caso confirmada o refutada y aplicada. Fíjate que dos cosas que me llamaron mucho la atención de tu conferencia es que decías por una parte que desafortunadamente a veces hasta a niveles doctorados a la gente no le gusta leer, y por ahí pues vas a tener que motivar a la comunidad a que lea, y por otro lado también a que aprenda de las autoridades, porque cuando queremos ser buenos en algo, si nos fijamos quién es la autoridad en ese ramo, cómo lo hace, cómo actúa, cómo interactúa con su medio, vamos a tener más elementos de ser competentes, de que si decimos, no, el señor no es competente y yo puedo hacerlo mejor que él, pero ni siquiera sé lo que hace. Entonces, en ese sentido, se complementa mucho el que tengamos esa propensión a leer y a fijarnos qué han hecho los que nos han antecedido. Primero que nada, me considero un orgulloso mexicano que agradece el haber nacido en esta tierra, crecido y desarrollado. Sin embargo, no por ello debo de distinguir algunos aspectos donde nos quedamos limitados, cortos, por ciertos patrones ancestrales, costumbres, ideologías, que en un momento dado quedan enraizadas en el común de la gente y en particular en el ámbito académico. Toda vez que he tenido la oportunidad de servir al IPN durante 37 años como catedrático y posteriormente como investigador, parte de mis experiencias en mi vida diaria es el hecho de que al interactuar con colegas y en particular con estudiantes, encuentro precisamente esa carencia del hábito por la lectura en general y la lectura en particular de los temas que son objeto de su aprendizaje, de su propia tesis, de su propia investigación. Por ejemplo, en el caso de aspirantes a doctorado, un aspecto que es sumamente indispensable cuando ellos quieren ingresar es que definan el tema de su tesis. Es un requisito que sin él pues simplemente no debería de ingresar el alumno, porque sería perder un tiempo que es muy valioso en la vida y en particular al momento de desarrollar un doctorado. Entonces, parte de la definición de su tema se llama protocolo de investigación, y este se apoya, entre otros elementos, en el conocimiento del dominio sobre el cual quiere incursionar, y para el conocimiento significa conocer qué es lo que otros han hecho, qué han hecho, criticarlo, evaluarlo, y sobre esa base decir, yo propongo esto que es nuevo, que es diferente y que contribuye a extender la frontera del conocimiento en la que me encuentro. Eso implica una labor de recolectar literatura que es adecuada. Estoy hablando de libros, estoy hablando de revistas que tienen jurados que son arbitrados, estoy hablando de artículos en memorias de congresos, de tesis, de reportes técnicos, incluyendo hoy en día patentes, que son lo que le permite que a uno adquiera esa cultura sobre el dominio, y es el quién es quién en la materia, y de esa forma uno intentar ingresar a un dominio donde otros nos han precedido. Entre esos otros pues están los investigadores, y por otro lado, como parte de la pregunta, el ejemplo de las autoridades. En lo personal, me honro haber estado hasta la fecha en la trinchera, es decir, en el aula como catedrático, en un laboratorio como investigador. No he ostentado un cargo de ningún tipo dentro de la estructura
orgánica del IPN ni de las adscripciones en las que he pertenecido, como PICSA, como ESIME Zacatenco. Gocé de ello en otros ámbitos que ya mencioné. Para mí es muy respetable toda labor que las autoridades ejercen, desde aquel que es jefe de oficina hasta la máxima autoridad, llámese un director general, llámese un rector, o como lo vimos en el caso de la conferencia, es el presidente del MIT, que en un momento dado representa la máxima autoridad. ¿Y por qué para mí es muy respetable? Porque ante todo esa autoridad tiene delante de sí el poder de influir en la vida de esa comunidad académica que la compone a la institución que él encabeza. Y el tocar vidas a través de la educación, sin lugar a dudas, es la manera más eficaz, más eficiente que uno tiene para transformar vidas y encauzarlas a lo que es correcto en la vocación que cada individuo ostenta, así como en el beneficio de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, es una labor loable de mucha responsabilidad que en lo particular admiro y respeto. Yo te agradezco mucho que hayas tenido la atención después de tu conferencia de ver lo que los jóvenes expositores hicieron a través de láminas con un proceso pedagógico, metodológico, científico de poner en las láminas los objetivos, la introducción, el desarrollo de un tema, porque esta actividad sintética con proyectos muy específicos, tú comentabas que sirve a la postre cuando ya vas a niveles de investigación más amplio a irte familiarizando con un protocolo elemental de poder plasmar la información en cosas cortas, en cosas medianas, largas, porque si no tenemos bien definido lo que queremos, pues también estamos divagando. Entonces, en ese sentido, muchas gracias porque viste esas láminas. ¿Qué consejo le puedes dar a los jóvenes para esas láminas? Bueno, en primer lugar, señalé que para hacer investigación no se requiere tener un grado de doctor. La investigación no es exclusiva de ese pequeño sector de una sociedad. El investigador, en esencia, es inmanente a todo ser vivo y en particular al ser humano, número uno. Número dos, algo que me da mucho gusto es que a este nivel, educación media superior y de manera particular en mi alma mater, que es la vocacional número 7, desde hace años se haya fomentado eventos epistemológicos como el que hoy motiva mi presencia, que es precisamente este encuentro de investigación que por quinta edición se realiza. Esa es una excelente práctica que debería ser parte de la vida cotidiana en todo ámbito académico. Quiero señalar, antes que contestar esa pregunta, es lo siguiente. Algo que yo observé en mi vida magisterial, en el propio IPN, es que el común de los catedráticos no hace investigación. Cumple con la rutina de preparar su material para estar frente al grupo, sus apuntes, sus prácticas, sus exámenes, lo desarrolla de la mejor manera que le es posible, le da las asesorías a los alumnos, impartición de clase, etcétera, etcétera, hasta que se cierre el ciclo con la evaluación final correspondiente. Pero muy pocos se dedican a lo que es el quehacer de la investigación. La investigación como tal no es buscar el conocimiento que otros han descubierto y presentado y por lo tanto aprenderlo y transmitirlo a los demás, que es el común. La investigación como tal responde a preguntas que por el momento no se tiene respuesta o que las respuestas no son lo suficientemente satisfactorias y se buscan alternativas. La investigación debería de ser inmanente a todo aquel que se ostenta ser académico. Por eso expliqué del contraste entre México y el extranjero, en donde para ser un profesor ante todo debe tener el grado de doctor porque se entiende de que ya adquirió la formación básica para hacer investigación. Luego entonces, cuando él se incorpora a una institución académica, antes que le den un grupo y demás, él debe de continuar con la bandera que le distinguió cuando él era un tesista de maestría o un tesista doctoral, es decir, él no puede abandonar su investigación, debe tener su propio laboratorio, debe generar sus propios recursos, tener a sus estudiantes para que de ahí aprendan, además de impartir cátedra frente al grupo. En cambio, en cierto modo, en México ese modelo es escaso que se ve. Cumplimos como docentes, como académicos frente al grupo, asistimos a distintos tipos de eventos, pero la pregunta es, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué has hecho de nuevo? ¿Dónde está tu contribución a ese mundo que representa el dominio de conocimiento donde tú te estás sustentando como catedrático? No hay tal. Luego entonces, repito, este aspecto de la investigación es indispensable dentro de la vida de una institución sin importar el nivel académico. Ahora, regresando a la pregunta de los pósters,
quiero señalar lo siguiente. En primer lugar, honrando mis palabras, estoy a gusto de estar aquí en la vocacional y ver que hay gente de temprana edad que busca dar rienda suelta a su capacidad intelectual, a sus inquietudes, a su creatividad, haciendo ese tipo de trabajos como los que pude apreciar, algunos relacionados con el cómputo, otros ligados a la energía, al medio ambiente, es decir, la diversidad de temas que están al alcance de todo aquel que es inquieto es vasta, podemos decir es infinita. Una manera clásica, por ejemplo en congresos, no solo nacionales sino internacionales, es que las personas que están en ciernes desarrollándose como personas dedicadas a la investigación y que su propio trabajo está pasando por ese proceso de crecimiento paulatino, deben de irse soltando poco a poco, y por eso siempre hay una sesión de pósters. Celebro que en el caso del evento que se está llevando a cabo en esta semana tengan lo propio y se le dé oportunidad a esos jóvenes estudiantes de que se manifiesten, porque el conocimiento no puede permanecer oculto, tiene que darse a conocer, y una manera es precisamente a través de esas mamparas, en donde de una manera muy resumida tratan de dar a conocer a otros qué es lo que han hecho para que esos otros se enteren, lo conozcan y en un momento dado lo critiquen y lo apliquen para su propio trabajo. Es un reto sintetizar un trabajo que para algunos puede ser de meses o de años en una lámina con unas dimensiones específicas y con una serie de temas muy estructurados, pero precisamente fue una de las cosas que aprendí como doctorante, que cuando presentaba mi protocolo, cuando lo defendía desde que ingresé, lo que fue el examen predoctoral, puerta cerrada y demás, me daban poco tiempo para ello. Yo decía 15 minutos, 30 minutos, cuando ese trabajo lleva años. ¿Cómo es posible que tanto lo tenga yo que resumir? Y ese es precisamente el reto que se tiene en la hora de llegar a explicar en pocas palabras lo que uno ha hecho en años. O sea, ¿de qué manera se puede sintetizar? Pues este es un esfuerzo intelectual elevado, que de acuerdo con la taxonomía de Bloom viene a ser el quinto nivel, lo que viene a ser la síntesis, y ese es el ejercicio que estos jóvenes llevaron a cabo para poder expresar en unas cuantas palabras acompañadas de imágenes, de fotografías, su labor. Eso, como tú también dirías, es trabajar y rendir resultados, que hemos visto que en ese sentido el Politécnico está trabajando y rendiendo resultados. Y yo ya acabaría mi conclusión de tu brillante conferencia que hoy nos brindaste. Me llamó mucho la atención dos cosas que comentaste: que la gente que le agrada el trabajo como el que tú tienes van a vivir el día a día, y que por otro lado tienen una muy mala noticia, que no tienen vacaciones hasta que estén ya con proyectos concluidos. Pero eso va enmarcado a lo primero: cuando te gusta dices no hay problema que no tenga vacaciones, me apasiona, vivo el día a día, soy feliz y esto me da sentido a mi vida. Porque de otra forma, no, pues qué complejo ser científico, mejor desde ahorita los desilusionamos y que no se metan eso. Es la conclusión que yo daría de tu brillante conferencia, que me da mucho gusto porque se aplica a otras áreas de la vida también. A veces estamos siempre como sujetos, es decir, ¿cuándo son las vacaciones? ¿Cuándo es el puente, no? ¿Cuándo es el fin de semana? Cuando tendríamos que estar con la motivación de tener la pasión de lo que nos gusta día con día, sin distingos de vacaciones, ni días festivos o días especiales en cada país, como comentamos, porque decías, los japoneses, por ejemplo, no celebran la Navidad, entonces hay que trabajar ahí, o como tú dices, a veces tenías que cumplir con tu trabajo de aquí de México más el del extranjero, y no empataban a veces coincidentemente en esos días feriados. Eso creo que es lo que a mí me aportó hoy como final tu conferencia, agradeciéndote mucho. El último comentario que le puedas hacer a nuestros radioescuchas para que se motiven a seguir viniendo a este tipo de encuentros de investigación. Solo para meter en contexto ese cuestionamiento que se formula. Parte de mi experiencia en este ámbito fue el realizar una estancia de investigación en el MIT, donde en febrero de 2016 acudí a un evento en el que investigadores del área de física daban a conocer los resultados finales conclusivos de una investigación que les llevó 50 años de vida. Al término de ese lapso ya participaban 1000 investigadores de 100 países diferentes, con toda una gran infraestructura de laboratorios, equipos de medición. Lo que ellos anunciaron fue precisamente que encontraron evidencia suficiente y sustancial
que comprueba una parte de la teoría de Albert Einstein, publicada hace ya un siglo, con relación a la existencia de ondas gravitacionales, aquellas que son capaces de ondular lo que se llama el espacio-tiempo. Precisamente de ese evento tan espectacular, tan significativo en la historia de la ciencia humana, yo me dije, ahí está el próximo premio Nobel. Y precisamente una de las preguntas, quizás sin lugar a dudas, más bien dicho, la que más me cautivó fue la hecha por un joven parecido en edad como a los que hoy estuvieron aquí presentes. Y la pregunta fue cómo fue posible soportar una carga de trabajo tan intensa durante 50 años de vida, y la respuesta fue esa: disfrutando el día a día. Y ese es el mensaje que tiene que ver no solo en el ámbito del quehacer de la investigación científica, sino en cualquier otra actividad de la vida humana, incluyendo en el hogar mismo, en donde la persona, la madre, el padre, se sacrifican dando el mejor de sus esfuerzos por sus hijos, en lo que es esa época de criarlos a ellos, así como cualquier otro que está frente al volante en alguna actividad como obrero, en el campo, en la industria. Es decir, ese concepto no es solo exclusivo del ámbito de la investigación, sino que aplica en todos los quehaceres de la vida humana. Cierro con esto de la siguiente forma. A mí me llamó mucho la atención que nuestro actual director general del Instituto Politécnico Nacional, en una visita que realizó a este centro de estudios a comienzos del presente año 2018 con motivo del 55 aniversarios, al tomar la palabra lo que mencionó, lo primero que dijo fue Vocacional 7. Y yo siempre he creído que el mexicano se complica mucho la vida con tanta palabrería. Y desde que yo fui estudiante yo mantuve ese nombre y lo sigo diciendo a la fecha, porque es precisamente la vocacional lo que para mí encierra el concepto de qué es lo que le gusta al individuo hacer, en qué es bueno, en qué es fuerte, en qué le satisface. Todo ese conjunto de conocimientos, de habilidades, de talentos con que nace el individuo, más los que adquiere a lo largo de su vida y en particular en el aula, en conjunto representan la vocación de ser de esa persona. Al tener la oportunidad de ponerlos en práctica, la persona se realiza, viene a ser una persona de bien y por lo tanto va a disfrutar el día a día. En el caso particular de la investigación, como ya lo señalé, cuando fui catedrático, empresario, funcionario, tenía horario, gozaba de mis fines de semana, de vacaciones, de días feriados, pero como investigador aprendí que el tiempo cobra otra dimensión y se vuelve el recurso más valioso del quehacer científico. De ahí que es una vida de sacrificio, de entrega, puesto que es infinita, pero que más sin embargo, si uno acude a la respuesta de ese brillante científico que hoy en día es Premio Nobel de Física 2017, uno será capaz de disfrutar el día a día. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, doctor, por tu amabilidad, por tu inteligencia y tu sabiduría, que la compartiste con nuestros jóvenes politécnicos y muy particularmente de tu alma mater, de la vocacional número 7, nuestro glorioso CECIT Cuauhtémoc. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación.